Ok. Bueno, vamos a definir primero el concepto teórico del principio de Pascal y algunas aplicaciones importantes. Bueno, básicamente les comentaba, el principio de Pascal se definió para la estática de un fluido y básicamente proviene del hecho de que un líquido no es compresible, un líquido es incompresible, por lo que si yo empujo un líquido, toda esa fuerza que se ve impresa sobre ese líquido se transfiere a través de todo el cuerpo del líquido. Ese principio se llama principio de Pascal. Dice, al ejercerse una presión sobre un fluido, esta presión se ejerce con igual magnitud en todas las direcciones y en cada parte del fluido. Esta es la base del funcionamiento de todos los sistemas hidráulicos, desde prensas hidráulicas, gatos hidráulicos, grúas, etc. Aquí se aprovecha que la presión es igual en dos zonas que tienen la misma altura con fluido, pero la presión se relaciona con la fuerza. Yo puedo modificar la fuerza reduciendo el área o disminuyendo el área. Aquí se está ejemplificando un elevador hidráulico que se utiliza para elevar automóviles, por ejemplo. Del lado del accionador se tiene una zona con un área muy pequeña, le voy a llamar área de entrada. De aquí del área de entrada, usualmente, imprimimos una fuerza de entrada a través de un accionador, puede ser de distintos tipos, puede ser manual, puede ser electrónico, puede ser neumático, hidráulico. Entonces aquí la base del principio de Pascal, que es lo que estamos analizando, es que la presión de entrada es igual a la presión de salida. A grandes rasgos, tan solo por encontrarse llenos de líquido con la misma profundidad o con la misma altura. Si yo imprimo una fuerza descendente del lado donde tengo un área más pequeña, el principio de Pascal me dice que esa fuerza se va a distribuir uniformemente por todo el cuerpo del fluido y saldría de manera ascendente del otro lado. Si yo reduzco el área del accionador y aumento mucho el área de salida, la fuerza de entrada sería pequeña, pero se refleja en una fuerza de salida muy grande. Eso me permite levantar un automóvil que pesa media tonelada, por ejemplo, relativamente con poca fuerza. ¿De dónde proviene? Bueno, sabemos que la presión de entrada sería la fuerza de entrada entre el área de entrada. Si la despejan de ahí, la fuerza les queda área por presión. Entonces esto se refleja así, la presión a la salida es el área de salida por presión fuerza entre área. Lo voy a plantear así, fuerza de salida entre área de salida es igual a fuerza de entrada, estos son vectores, entre área de entrada. De aquí yo puedo deducir que si el área de entrada es mucho más pequeña que el área de salida, la fuerza se comporta de manera opuesta. La fuerza de salida debería de ser mucho más grande que la fuerza de entrada. Entonces, a pesar de que yo estoy imprimiendo una presión relativamente pequeña en el lado del accionador, esa presión ejerce una fuerza muy grande porque el área de salida es muy grande. Así funcionan muchas prensas hidráulicas o muchos elevadores hidráulicos solamente con el principio de Pascal. La densidad del fluido realmente no afecta. Puedo usar agua, puedo usar aceite. Casi siempre se elige agua porque es mucho más fácil de conseguir, aunque el agua tiene un punto de ebullición relativamente bajo. En algunos casos se cambia el agua por un aceite de punto de ebullición mayor y de densidad y viscosidad similar a la del agua. Ese es el principio de Pascal y funciona con
todas las leyes que hemos analizado de la estática de fluidos.